¿Alguna vez te preguntaste cómo impacta la empatía en tu vida profesional o qué beneficios tiene ser empático en tu vida profesional? En este video te voy a estar contando qué es la empatía, cómo impacta la empatía en tus comunicaciones y en tus relaciones interpersonales y, por supuesto, esto qué efectos tiene en tu vida profesional y cómo puedes aprovechar la empatía para crecer profesionalmente. Y te voy a estar contando qué pasa cuando no hay empatía y qué pasa cuando hay el otro extremo, exceso de empatía. Si quieres seguir mejorando tus habilidades en comunicación, suscríbete a nuestro canal, que vamos a estar subiendo contenidos de valor para el desarrollo profesional todas las semanas. Hace clic en la campanita acá abajo y suscríbete a nuestro canal, y si le podés poner like a nuestros videos, eso nos ayuda a mejorar los algoritmos de YouTube y a seguir posicionándonos y crecer, así que nos ayudarías muchísimo con estas acciones. Y si conoces a personas que también puedan aprovechar estos contenidos, no dudes en compartir estos videos y hacerles llegar todos los materiales que nosotros subimos para que ellos también puedan crecer profesionalmente. ¿Qué es la empatía? La empatía es esa identificación intelectual y afectiva con lo que le pasa al otro, con estos sentimientos que el otro puede tener, ¿no? O sea, como nosotros nos identificamos con lo que le va pasando a la otra persona. Por eso, seguramente los que ya conocen o tienen una aproximación al concepto de empatía, sabrán que habitualmente se dice que la empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Entonces, esta definición tan divulgada comúnmente de la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, desde mi punto de vista es una definición demasiado acotada. Y ahora les voy a explicar por qué. Esta definición tan frecuente de escuchar decir que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro hace referencia a esta lógica por la cual nosotros nos ponemos en el lugar del otro, pero sin dejar nosotros de ver el mundo desde nuestra lógica, y eso no es empatía. Ahora entonces la pregunta sería, ¿y es tan fácil ser empático y ponerse en el lugar del otro? Y es difícil, porque en realidad nosotros estamos atravesados por nuestra propia experiencia, por nuestras propias ideas, por nuestras propias subjetividades, que no son las experiencias, ideas, subjetividades, cuestiones afectivas de la otra persona. O sea, somos un otro totalmente distinto. Esta frase de que cada uno es un mundo es cierto. Somos mundos subjetivos totalmente diferentes. Por lo tanto, como el otro percibe, como el otro interpreta, cómo al otro le hacen sentido las cosas, es algo totalmente distinto a cómo a mí me hace sentido las mismas cosas, ¿no? Quizás una misma situación, al otro le hace sentido de una forma y a mí me hace sentido de una manera diferente. Entonces, si yo quiero ser empático, lo que debería sería hacer este intento absolutamente intelectual y abstracto de querer correrme de mi propio sistema de creencias para tratar de meterme en el sistema de creencias del otro y desde ese lugar, en todo caso, tratar de entender cómo ese otro construye su mundo, cómo ese otro observa, cómo ese otro interpreta. Eso sí es empatía. Esta frase que seguramente la habrán escuchado muchísimo, que dice yo en tu lugar hubiera hecho otra cosa, eso no es empatía. ¿Por qué? Porque justamente está privando la posibilidad de ponernos en el lugar del otro desde la lógica del otro, porque nosotros en su lugar y con su sistema de creencias y sus ideas y su forma de entender las cosas, hubiéramos hecho lo mismo, porque esa persona en ese lugar, en esas condiciones, pudo eso. Entonces, la empatía sería algo totalmente distinto. En todo caso, la frase correcta sería, en esas mismas condiciones, yo, que soy alguien totalmente diferente, hubiera hecho algo distinto, porque justamente estoy atravesado por discursividades, por ideas, por creencias, por valores, por interpretaciones totalmente distintas. Entonces, poder diferenciar esto es un punto importante. Ahora, ¿qué sería ser empático entonces? Reitero, sería poder ponernos en el lugar del otro, pero desde la lógica del otro. Porque muchas veces nosotros analizamos al otro y pretendemos comprenderlo, pero desde nuestra lógica y desde nuestra perspectiva. Y a veces es imposible comprender al otro desde nuestra perspectiva, porque el otro es un otro distinto y por lo tanto se relaciona con las cosas de manera distinta. Para poder comprender tenemos que salirnos un poco de nosotros mismos, hacer este trabajo de abstracción para tratar de mirar al otro desde su lógica y en todo caso comprenderlo, pero desde su lógica.
Hay temas en los cuales yo jamás podría coincidir, y seguramente ustedes también, con un montón de personas. Sin embargo, eso no quita que yo no pueda hacer el trabajo de abstracción, de poder intentar entender por qué esa persona explica las cosas de esa manera. Y desde ese lugar permitirme la empatía. Porque si no, si yo pretendo explicar al otro desde mi lógica, eso no es empatía. Ponerme en los zapatos del otro, así dicho, si no me corro de mi lógica para entrar en la lógica del otro, por más que me ponga en sus zapatos y trate de ponerme en su situación, si lo que no me pongo son sus ideas, sus creencias, sus valores, su forma de interpretar y de percibir las cosas, en todo caso no me estaría poniendo en el lugar del otro. Entonces, es una frase que a mí me queda corta para explicar lo que es la empatía, ¿no? Entonces, por eso le agrego esta otra parte que me parece importante que podamos dimensionar la complejidad de lo que esto supone. Es entender al otro, comprender al otro, identificarnos con lo que le pasa a nivel intelectual y a nivel de los afectos y a nivel de las emociones y a nivel de sus sentimientos, pero desde su lógica y no necesariamente desde la nuestra. Este trabajo es posible y en realidad es un trabajo de abstracción súper importante, y en el fondo la realidad es que no podemos salirnos de nosotros mismos, pero sí podemos por lo menos intentar achicar esta brecha entre lo que el otro es y sus ideas y lo que somos nosotros y nuestras ideas. Entonces, tratando de achicar esta brecha, por lo menos podemos acercarnos un poco más al mundo del otro, y eso sí es empatía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces ser empático? Porque en realidad ser empático supone dejarnos modificar por la mirada del otro. Y eso sí que es un desafío para muchísimas personas que prefieren no intimar, en el sentido de no conectar del todo con el otro. Porque implicarnos con el otro supone de alguna forma también nosotros abrir nuestra vulnerabilidad hacia el otro. Por lo tanto, a veces es más fácil resguardarnos en nosotros que abrirnos para tratar de entrar en común con el otro. Que de hecho comunicación es eso, ¿no? Es poner en común. Entonces, a veces nos cuesta la comunicación porque poner en común con el otro supone un proceso de aproximación, y a veces la aproximación en una sociedad tan compleja como la que tenemos actualmente podría ser hasta para algunas personas sentirlo, vivirlo como amenazante. Por otra parte, es importante aclarar que la empatía es una capacidad que se puede desarrollar. A veces las personas no son tan empáticas, pero podrían serlo si lo entrenan, como todas las habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen la capacidad justamente de esto, de poder ser entrenables. Podemos buscar la manera de desarrollar y cultivar la empatía, por ejemplo. De hecho, piensen lo importante que es la empatía, no solo para las relaciones interpersonales y para, por ejemplo, los procesos de comunicación, sino para funciones específicas, como por ejemplo la del liderazgo. ¿Podríamos llegar acaso a imaginar un líder que no sea empático? En realidad no, porque un liderazgo sin empatía atenta contra la noción misma de liderazgo. Por lo tanto, los líderes en principio deberían ser empáticos por definición. De hecho, la empatía es una de las características de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, como ya sabemos, según Daniel Goleman, es una condición sine qua non para el liderazgo efectivo. Por lo tanto, no podemos considerar el liderazgo sin inteligencia emocional, y por lo tanto no podemos suponer que existe la inteligencia emocional sin empatía. De ahí que la empatía sea importante para el ejercicio del liderazgo y por lo tanto para construir relaciones con otros con los que interactuamos a la hora de, por ejemplo, trabajar en equipo. ¿Qué caracteriza a las personas empáticas? Las personas empáticas son sensibles. Las personas empáticas tienen la capacidad de leer al otro y de, por ejemplo, prestar atención y percibir todos esos gestos y toda esa comunicación no verbal que nos explica de alguna manera o nos da a entender cómo está el otro, cómo siente, qué le pasa, cómo vibra, cómo está siendo atravesado ese otro. Entonces, de ahí que es importante poder tener registro de la comunicación no verbal del otro. Por eso es importante también tener desarrollada la empatía, porque si no somos empáticos y si no tenemos esta sensibilidad especial, no vamos a poder, en todo caso, percibir al otro también en estas cuestiones no verbales. Las personas empáticas son personas que respetan al otro, a diferencia de las personas no empáticas. Las personas no empáticas no ven al otro como una persona cuyas ideas en realidad son tan valiosas como las nuestras. Las personas empáticas sí, las personas empáticas perciben al otro
y validan lo que al otro le pasa de manera tal que lo que al otro le pasa es tan válido y tan importante como lo que nos pasa a nosotros. Por eso respetan sus ideas. Las personas no empáticas tienden a imponer sus ideas justamente porque no ven al otro como una persona que tiene capacidad de significar las cosas de una manera diferente. Entonces creen que el otro sabe menos, entiende menos, es tonto, o sea, no sé, descalifican al otro básicamente porque quieren imponer su forma de ver el mundo y no tienen en cuenta una mirada distinta que es la propuesta del otro. Justamente porque las personas empáticas entienden que cada uno de nosotros somos diferentes y eso no les da miedo, eso simplemente es una realidad que aceptan como tal. Entonces no tratan de imponerse, tratan de encontrar puntos en común en todo caso y no le tienen miedo a la diferencia, porque la entienden como parte del proceso del vivir, somos todos distintos, o sea, es inevitable esto. Y otra característica de las personas empáticas es que tienden a medir sus palabras, tienen autodominio y autocontrol de las cosas que van a decir porque miden que al otro no le afecte lo que ellos están por expresar, ¿no? Tienen este cuidado especial justamente porque son sensibles, justamente porque registran al otro, de no causarle un daño emocional al otro con lo que ellos están diciendo con sus palabras. Entonces, esta es otra característica de las personas empáticas. Hablemos ahora de los principales beneficios de ser una persona empática. Por un lado, ser empático nos permite considerar más posibilidades a las nuestras, por lo tanto vamos a tener una amplitud mental muchísimo mayor a aquella persona que solo entiende que su propia mirada es la única válida. Por lo tanto, esta persona va a ser una persona un poco más encerrada en su mundo, sin abrir el espectro de opiniones a las posibilidades que los otros les están ofreciendo. Entonces, ser empático también nos permite esto, ¿no? Es como registrar qué otras opciones hay en función de las propuestas de los demás. Después, en todo caso, elegirá cuál de todas estas propuestas, si es que hay alguna, le resulta atractiva como para integrarla, pero en principio está abierto a escucharlas, algo que las personas no empáticas no están. Por otro lado, ser empático también nos permite sentirnos bien con nosotros mismos, porque en la medida en que somos empáticos, de alguna forma podemos estar en armonía y en paz con nosotros, sintiendo que estamos siendo amables con los demás, que estamos siendo sensibles con los demás, que el otro no es un otro indiferente para nosotros, sino que realmente entendemos que podemos estar en armonía con el otro y podemos también dialogar fácilmente con el otro. Ser empático también nos ayuda a solucionar más fácilmente los problemas que tenemos. Piensen qué dificultad inmensa es intentar resolver problemas si, por ejemplo, están interactuando dos personas no empáticas. Es muy difícil porque uno no se va a poner a entender la lógica del otro y el otro no se va a poner a entender la lógica de este otro. Entonces, es inevitable que cada uno se quede en su posición y si miran cada uno desde su posición, lo único que van a poder comprender es lo que su posición les permite. Entonces, en la medida en que no se ponen cada uno en la posición del otro, en todo caso ahí es donde en realidad va a ser muy difícil que logren un punto en común en el medio. Esto hace que podamos conectar mejor con las personas, que también nosotros seamos vistos por los demás como personas agradables, como personas amables con las cuales los demás van a querer conversar con nosotros, van a querer comunicarse con nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta hablar con personas que no sean empáticas o que sentimos que no nos están registrando o que no les importa lo que nosotros estamos diciendo. Es así. Entonces, ¿por qué los demás querrían hablar con nosotros si nosotros mostramos que no somos empáticos? Ser empático, por otro lado, también nos ayuda a fomentar el respeto por las otras personas. Y creo que eso es importante, es un valor que a mi criterio en el último tiempo se fue perdiendo bastante, lamentablemente. Nos volvimos más intolerantes a las opiniones de los demás, entonces me parece que hay que volver a rescatar el respeto a las opiniones de los demás. Y de nuevo, respetar las opiniones de los demás no significa que coincidamos o que tengamos que coincidir. Significa entender que el otro es distinto, nada más que eso. En la medida en que somos empáticos, también la realidad es que nos volvemos más respetables para los demás, porque sí, las personas respetan a aquellas personas que tienden a respetar a los demás. Por lo tanto, nos posiciona frente al resto de las personas no empáticas muchísimo mejor frente al otro en relación a las habilidades sociales que tenemos.
Ser empático también nos ayuda a no juzgar tanto a los demás y por otro lado, en la medida en que no juzgamos tanto a los demás y podemos ser un poco más imparciales, también nos permite un mayor grado de justicia. Podemos ser mucho más justos que si no fuéramos empáticos, porque si no somos empáticos no estamos considerando otras opciones, por lo tanto el equilibrio es mucho más difícil de lograr y por lo tanto va a ser más difícil poder ser justos o equilibrados en determinadas situaciones, sobre todo en aquellas situaciones donde hay algún tipo de conflicto o problema. Y también, como les decía antes, ser empático nos va a permitir desarrollar mucho más nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de relacionarnos y también nuestro liderazgo. Y todo eso va a contribuir a que podamos comunicarnos muchísimo mejor también. Así que claramente la empatía es amiga de la comunicación. Cuando no hay empatía, todo esto que acabo de contarles, por supuesto que no está presente y esto dificulta y fricciona las relaciones con los demás, por lo tanto va a ser muy difícil poder lograr conversaciones amables, conversaciones que sean productivas, conversaciones que sean enriquecedoras y va a ser difícil lograr que la otra persona quiera hablar con nosotros. Cuando no hay empatía, lo que se genera son situaciones súper incómodas, súper difíciles, nos aislamos un poco más de los demás, tendemos a volvernos egoístas, por lo tanto es algo que se desaconseja ampliamente, ¿no? Ahora vamos a ver también el otro extremo, porque tampoco se trata de pasarnos a ser hiperempáticos, ahora vamos a eso, pero en principio sepamos que claramente ninguno de los dos extremos son los sanos y que en realidad deberíamos poder equilibrar entre la falta de empatía y el exceso de empatía. Pero si no somos empáticos, vamos a estar muy enfocados en nuestra propia mirada, tendemos a ponernos más autoritarios o intolerantes y centrarnos tanto en nosotros mismos que cultivamos una conducta egoísta, que esto obviamente no favorece a la comunicación. Y con el tiempo, en realidad, la falta de empatía también va a hacer que los egos se exacerben y va a haber falta de humildad y por lo tanto va a ser también muy difícil poder comunicarnos adecuadamente con los demás. Quizás hasta podemos llegar a cultivar una cierta agresividad, porque las personas que no son empáticas tienden a responder de una manera tajante, cortante, autoritaria, centrada en ellos mismos, avasallando un poco lo que le puede llegar a pasar a la otra persona. Tienen la dificultad de creer que su propia mirada es la única válida, por lo tanto van a hacer muchos juicios, muchas opiniones y van a entender que esas son las únicas opiniones válidas y van a caer en la problemática de no ver cuáles son las otras opiniones posibles. Entonces eso también es una dificultad que retrotrae la comunicación, porque a ninguno de nosotros nos gusta hablar con alguien que no escucha lo que tenemos para decir o que no lo va a aceptar de antemano lo que tenemos para decir. No se preguntan si están equivocados o no, simplemente entienden que ellos tienen razón. Y otra de las dificultades es que confunden permanentemente la falta de empatía con la sinceridad y el decir todo sin filtro y sin importar quién esté adelante y qué es lo que le pase al que está adelante. Entonces, al no haber este tipo de filtros, dicen lo primero que se les viene y pueden generar un problema enorme y una contaminación verbal y emocional en el otro y en el contexto y en el entorno y con todas las otras personas que pueden estar escuchando eso, afectando no solamente la comunicación de ese momento, sino también la relación a futuro con esa persona. Y después es muy difícil volver a resarcir esa relación que se pudo haber visto resquebrajada. Por otra parte, hay un agravante, que es que si las personas no tienen registro del otro, no solamente no se van a dar cuenta que no están siendo empáticos, sino que además no van a tener ningún tipo de remordimiento sobre el daño emocional que le generan al otro. O sea, no solamente dicen lo que quieren decir de la manera que lo dicen, sino que además no tienen registro de cómo eso impacta en el otro. Que esto es más grave todavía, porque a veces podemos sin querer decir algo, pero si tenemos el registro suficiente como para darnos cuenta que pudimos lastimar a alguien, por lo menos después hablar con esa persona para pedir las disculpas pertinentes y en todo caso resarcir el daño emocional que generamos. Pero si las personas no son empáticas, esto no lo pueden hacer, por lo tanto van a avasallar al otro. Y no solamente eso, sino que además no van a generar ningún tipo de pedido de disculpas porque no tienen el registro emocional ni intelectual de lo que acaba de pasar. Entonces no hay esa identificación con el otro que podríamos ver en las personas empáticas que tienen la capacidad de sentir qué es lo que le está pasando al otro. ¿Cómo podemos ser más empáticos entonces? Porque esta sería la pregunta, o sea, si la empatía se cultiva, ¿cómo hacemos para cultivarla? Porque es cierto que hay muchas personas que fueron
criadas en hogares, en familias, en contextos donde la cuestión emocional era importante, donde se han fomentado estas habilidades de cuidado hacia el otro, estas habilidades personales tan importantes como la empatía, pero quizás hay personas que no tuvieron esa oportunidad y por lo tanto tienen que desarrollar y aprender todas estas habilidades y desean hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más empático? Primero, es importante poder escuchar mucho al otro, estar abierto a la escucha del otro, registrar al otro, entender que no todo pasa por lo que nos pasa a nosotros, sino que también al otro le pasan cosas y que el otro tiene quizás deseos de compartirlo y nosotros somos los que estamos frenando ese compartir del otro. Entonces, estar abiertos a la escucha amable hacia el otro y no interrumpirlo, por supuesto. Junto a esto es importante mostrar interés por el otro, ¿no? O sea, que el otro sienta que lo que nos está diciendo también es importante para nosotros, en la medida en que para esa persona es importante, bueno, participar de ese nivel de importancia. Quizás para nosotros no es tan importante, pero en la medida en que para el otro es importante, tomarlo de alguna forma como casi propio y poder, en todo caso, compartir ese interés por lo que al otro le pasa y interesarnos nosotros por lo que al otro le pasa. Y también alentar a los demás, porque bueno, es importante poder alentar a los demás en las cosas que les pasan, sobre todo en las cosas positivas, en las cosas, disfrutar con el otro, los logros que obtiene, y por otro lado, si está pasando un mal momento, también acompañarlo en ese proceso que está haciendo para poder salir adelante de alguna situación que quizás necesita nuestra ayuda y nosotros poder alentarlo a que consiga salir de esa situación que quizás le está costando. Para ser más empático es súper importante además poder suspender las ganas de tener razón siempre. Hay gente, esta frase de si no la gana la empata, bueno, esa persona posiblemente debería replantearse si tiene un nivel de empatía alto o no, o si es necesario que la cultive un poco más, ¿no? Porque a veces hay situaciones en las que es cierto que es necesario ganar o empatar, pero hay situaciones en las que no es necesario, entonces en esos casos, bueno, ya está, dejarlo, ¿no? No es necesario tener que ganar todas las conversaciones, ¿no? O sea, como hay conversaciones que no es necesario ganarlas, es como relajemos un poco. Y otra cuestión que también es importante para el desarrollo de la empatía y que a veces cuesta mucho, porque esta es una sociedad, no sé si comparten esto conmigo o no, déjenmelo acá en los comentarios, es una sociedad de opinólogos profesionales, digo yo, ¿no? Porque todo el mundo opina de todo y a veces no tienen la noción o los criterios o las ideas precisas o profesionales, incluso en muchos casos, para opinar de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay una tendencia a sobreopinar de todas las cosas. Entonces, quizás es necesario a veces también esto, ¿no? Digo, solamente opinar o aconsejar cuando nos piden un consejo. Es difícil porque a veces queremos aconsejar porque queremos ver bien al otro, entonces nos sale naturalmente aconsejar y decirle y demás, pero a veces el otro solamente quiere que lo escuchemos, quizás no quiere un consejo, quizás no está abierto a recibir un consejo. Entonces en esos casos también es como, bueno, esperar a que nos pidan un consejo o en todo caso preguntar si quieren que les demos una sugerencia. ¿Me permitís compartirte algo? ¿Te puedo compartir mi mirada? ¿Te puedo decir lo que me parece? ¿No? Entonces creo que en ese lugar sí podríamos como abrir una conversación ahí si el otro la habilita, pero esta cuestión de que vengan a querer decirte lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer y demás, a veces es un poco agobiante. Entonces, en una sociedad donde todos son opinólogos profesionales de vocación, es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, suspender un poco esto de opinar todo el tiempo y decirle al otro lo que tiene que hacer, si el otro no lo pide, ¿no? Porque distinto es que nos pida ayuda, bueno, es otra situación totalmente diferente. Y por otro lado, también tratar de dejar de juzgar las decisiones de los demás. Sé que esto es difícil porque a veces cuesta hacerlo, pero es importante respetar que el otro tiene otro tipo de elecciones distintas a las nuestras y que quizás nosotros no coincidimos con eso y no pasa nada. Quizás nosotros no lo haríamos así porque estamos, de nuevo, constituidos por ideas distintas que nos llevarían a hacer de otra manera. Pero entender que para esa persona eso es lo que le parece que es correcto y está bien que así sea y respetarlo. Entonces, bueno, para ser empático es necesario esto, como suspender un poco, por lo menos mientras estamos con el otro, tratando de ser empáticos con el otro, suspender un poco nuestras propias ideas para darle lugar a que el otro se muestre con sus propias ideas y poder validarlas. Entonces, suspender nuestras ideas para que aparezca el otro
¿no? Y no juzgarlas a priori. Porque si vamos a juzgarlas a priori, ya las estamos cuestionando de antemano. Entonces, tampoco eso es empatía. Al otro lado de las personas que tienen poca empatía, que carecen de empatía, que les cuesta registrar al otro, que les cuesta conectar con la otra persona, están aquellas personas que son hiperempáticas. O sea, es el otro extremo. Esta hiperempatía es muy compleja y les digo que a mí me ha costado, yo era muy hiperempática hace muchísimos años. A partir de que ejercí el periodismo tuve que trabajarlo mucho, porque lo que me pasaba, por ejemplo, con el periodismo era que después de que terminaba de hacer las notas, y que eran notas súper duras en muchos casos, volvía muy cargada a mi casa, porque claro, tenía tanta capacidad de empatizar con lo que le pasaba a la otra persona, que si yo no ponía un límite, una distancia, empezaba yo a sentir que me podía estorbar en mi trabajo. Entonces tuve que aprender a entender que mi función era, en todo caso, darle voz a partir de ponerle una cámara de televisión, a partir de ponerle un micrófono para que esa historia se publique. Esa era mi función y hasta ahí podía llegar, no podía solucionarle los problemas a esa persona que me estaba contando un drama importante, una situación compleja de las que aparecen en los noticieros todos los días. Entonces, cuando entendí esto, pude trabajar con muchísima más libertad y ayudar más a las personas, porque si no, yo me quedaba atrapada en la historia del otro. Y cuando te quedas atrapado en la historia del otro, tampoco podés, en este caso, por ejemplo, ayudarla desde ponerle voz con una cámara. Por ejemplo, cuando hacía televisión, ¿no? O un micrófono cuando hacía radio. Entonces, creo que es importante poder entender que hay un punto donde nosotros no somos la historia del otro y necesitamos separarnos de la historia del otro, por más dramática que sea la historia del otro, porque esa historia le pertenece al otro. Nosotros podemos ayudarlo, pero desde un lugar que no somos el otro, porque no lo somos. No, es una historia que puede llegarnos al corazón, pero no necesariamente nos pertenece, porque nosotros tenemos nuestras propias historias. Y también tenemos que hacernos cargo de nuestras propias historias, porque si no, descuidamos nuestra propia historia para hacernos cargo de una historia que no nos pertenece. Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo de su propia historia. Cuando entendemos esto, ese exceso de empatía ya no nos puede jugar en contra, porque cuando somos hiperempáticos, la empatía en exceso termina siendo autodestructiva y tampoco nos sirve. ¿Qué me sirvió a mí para desarrollar una capacidad más equilibrada de empatía, es decir, de no ser tan hiperempática? Bueno, entender que el otro también tiene que hacer su proceso, que también el otro tiene que hacer un aprendizaje de eso, que esa historia no es mía, que esa historia es del otro, y que si yo me pongo a salvar al otro, de alguna manera no le estoy dando al otro la posibilidad de que se salve a sí mismo, que es lo que tiene que hacer. Esto no significa que no lo vamos a ayudar si podemos o está dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto que sí, pero lo vamos a ayudar entendiendo que es su historia y no nuestra historia. Nosotros podemos empatizar justamente al punto de facilitarle cosas, pero la persona que tiene que resolver su propia situación es esa persona. Nosotros podemos acompañar, facilitar, ayudar, pero hasta un punto, porque no es nuestra historia. De ahí la importancia de poner límites. Es necesario poder poner límites y demarcar lo que es de uno y lo que es del otro. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, que a veces al haber tan poca empatía en muchos casos o en muchos contextos, cuando aparece alguien que es empático, la tendencia es a que se abusen de esa persona, de su capacidad de sensibilizarse con lo que le pasa al otro. Entonces, a veces hay tanta ausencia de empatía a nivel social que las personas que son muy empáticas terminan siendo absorbidas por el resto de las personas y se convierte en un abuso. Entonces, una cosa es ser empática y otra cosa es que abusen de tu empatía. Hasta acá entonces con el video de hoy, espero que les haya servido todo lo que conversamos sobre la empatía. Déjenme en los comentarios qué les pasa a ustedes, si son muy empáticos, si les cuesta desarrollarla, si tenían esta definición de empatía es ponerse en el lugar del otro pero desde la lógica del otro y no desde nuestra lógica. Espero que les haya servido este video, que les haya aportado y que puedan aplicar empatía en sus comunicaciones. Acuérdense que lo importante es el equilibrio, no es no tengo empatía o tengo poca empatía, tampoco es la empatía en exceso, sino que en este caso tengo que delimitar
limitar un poco y lo importante es el justo medio, el equilibrio para ser empáticos en las situaciones que lo requieran. No se olviden de suscribirse a nuestro canal si todavía no se suscribieron. Acuérdense que eso nos ayuda muchísimo para mejorar los algoritmos de YouTube y que el video se muestre a muchísimas más personas, así que si quieren contribuir a una sociedad mucho más empática, ayúdennos a difundir estos contenidos, compartan con las personas que crean que les puede aportar estas definiciones que estuvimos trabajando y denle like al video si les gustó este contenido. Los espero en el próximo video. Nos vemos. Un beso empático.